Bienvenidos a Sin Límite, mi podcast de vida. Mi nombre es Magdalia Ágreda y hoy, en mi episodio número 12, hablaremos sobre la despedida. Vamos a estar analizando temas como la despedida de los hijos. Hablaremos también sobre la despedida a través de la muerte, la despedida de una pareja, la despedida de un trabajo, carrera. También vamos a analizar temas como despedida de amigos y familiares por concepto de mudanza. Y también de esas despedidas simbólicas. Estos son los temas que vamos a estar abordando en nuestro episodio número 12 de Sin Límites. Bienvenidos a un nuevo episodio. El fin que nos prepara cuando nos despedimos y nos enfrentamos a un nuevo comienzo. Mi nombre es Magdalia Ágreda y hoy vamos a hablar de un tema que toca los corazones de todos en algún momento. La despedida, sea un adiós temporal o definitivo, son despedidas. Nos enfrentamos a un proceso emocional complejo, lleno de aprendizaje. Hoy vamos a explorar distintas formas de despedirnos. Desde la partida de nuestros hijos cuando se van de casa, hasta esas separaciones amorosas que vivimos en cualquier momento, la muerte de un ser querido, hasta esa despedida simbólica que nos permiten renacer. Porque aunque a menudo nos enfrentamos al dolor, a la incertidumbre, a la despedida, estas despedidas que nos desgarran el corazón, ellas también nos brindan la oportunidad de crecer, sanar y abrir puertas a nuevas oportunidades. En este episodio quiero compartir con ustedes cómo cada despedida, aunque sea difícil, puede ser el inicio de algo maravilloso. Así que si alguna vez has tenido miedo de decir adiós o de enfrentar el fin de una etapa de tu vida, quédate conmigo. Te invito a reflexionar sobre el poder que tiene la despedida. ¿Sabías que tenía poder las despedidas? En nuestras vidas, la despedida tiene un poder maravilloso, solo que tenemos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Magdalene le dice que las despedidas tienen algo maravilloso? Sí, sí lo tiene. Que podemos abrir las puertas a un futuro lleno de posibilidades. No nos podemos cerrar ante cualquier situación que estemos viviendo. Una despedida puede ser una separación física, pero cuando una persona se va a vivir a otro lugar o también emocionalmente, las despedidas nos llenan de emociones, de sentimientos. Cuando una relación termina, esos son momentos de transición que yo me atrevería a decir que todos vivimos y experimentamos en diferentes momentos de la vida. Las despedidas no solo son situaciones de pérdida, como la muerte de un ser querido, sino también por decisiones conscientes. Y esto nos lleva a nosotros a aprender. En la vida también nosotros nos despedimos, incluso hasta de empleos que hemos tenido. Y lo importante de esto es que ustedes puedan explorar cómo las pérdidas nos impactan emocionalmente, cómo podemos enfrentarlas y cómo podemos entrar o encontrar crecimiento dentro de ellas. Y eso es lo que hoy vamos nosotros a descubrir en este podcast. El impacto de la despedida. Eso es una emoción común. A menudo vivimos
acompañados de sentimientos encontrados, como la tristeza, el miedo, la ansiedad, pero también alivio o esperanza. A veces la despedida es algo que se espera, pero aún así nos duele. Otras veces una sorpresa y puede generarnos confusión. Miren, el duelo es un proceso emocional. Y aunque muchas veces nosotros no hablamos de esto y no nos preparamos, esto tenemos que vivirlo siempre porque nosotros no somos eternos. Es una situación que ya sabemos que nacemos y morimos en cualquier momento. Solamente Dios sabe el momento en que nosotros nos vamos a ir. Ya Él lo tiene destinado. Y el momento en que nosotros vivimos estos procesos, sobre todo este duelo, esta parte emocional se activa con muchos sentimientos. La tristeza por dejar atrás, por ya no estar con una persona, el miedo a lo que vamos a vivir después de esto, la aceptación de ya no tener esa persona cerca, las circunstancias por las que se atraviesa cuando estamos viviendo estos duelos. Y no solamente este duelo, sino también estas emociones complejas que vivimos cuando tenemos una ruptura matrimonial o de pareja, que también no deja de ser dolorosa, que es sí es difícil, es fuerte porque ya estamos acostumbrados a vivir con alguien, pero esto encierra muchas cosas. Hay que aprender a aceptar la despedida, aceptar que algo ha terminado o que algo está por concluir. Y aceptación es el primer paso para que ustedes puedan tener paz. Yo lo he vivido. Y créanme que el hecho de haber aprendido a aceptar me ayudó mucho. Muchas personas luchan por dejar ir lo que ya no sirve. Y ustedes dirán, ¿por qué Magdalena dice que nos lleva a dejar lo que no nos sirve? Porque muchas veces estamos arraigadas o arraigados a relaciones que nos hacen daño, a trabajos o empleos que también nos causan daño, y entonces no nos estamos dando cuenta que es necesario despedirnos de eso. Es necesario tener esos impactos emocionales que nos hagan darnos cuenta de que tenemos que salir de esa comodidad, de ese confort que a veces sentimos o de que a veces no sentimos, y enfocarnos en vivir nuevas experiencias que nos van a permitir vivir situaciones mejores y no quedarnos allí arraigadas o arraigados a situaciones que nos están causando daño o no nos está causando daño, pero son procesos que hay que vivir. Tenemos que aprender a aceptar las despedidas. Estas son fases o procesos que vivimos para poder dar el primer paso hacia la paz interior en ocasiones. Hay personas que luchan para dejar ir lo que ya no les está haciendo bien. Entonces, este proceso que nos genera dolor y también incluso hasta estancamientos, nos permiten que vivamos situaciones porque tenemos simplemente que salir de allí.
Es normal sentir estas situaciones, estas emociones. Pero lo importante de todo esto y lo que yo quiero que a partir de este momento entiendan es que esto es momentáneo. Esto es un proceso de adaptación. Cuando ya después comenzamos a vivir nuevas situaciones, vamos dejando atrás esas emociones y esas situaciones. A menudo nosotros resistimos liberarnos de esas situaciones. A veces no queremos que eso acabe. Pero con el tiempo nos damos cuenta de que esa liberación nos trajo algo bueno y productivo. Muchas veces las despedidas son liberaciones, aunque al principio sean fuertes y sean difíciles, pero a medida que va pasando el tiempo nos vamos dando cuenta de que valió la pena vivir esa despedida. Permitirnos los duelos y las emociones negativas que surgen durante este proceso es importante saber que esas emociones van a estar allí, porque hay que vivirlas, hay que sentirlas. Pero lo importante de esto es que no debemos quedarnos ahí estancados. La clave de todo esto es que nosotros debemos permitirnos que estas emociones fluyan. No debemos evitar lo que sentimos, pero tenemos que fluir. Durante este proceso hay cambios de crecimiento. Estas despedidas muchas veces nos abren un espacio a nuevas oportunidades. ¿Son dolorosas? Sí, sí lo son. Pero nos ponen en una situación más mejor. Entonces debemos aprender a cómo manejar estas emociones y entender que nos va a ayudar a un crecimiento y a una renovación personal. Aunque nosotros veamos el momento de la despedida como algo malo, pero comencemos a pensar que también es una oportunidad para renovarnos. Es un acto de autocompasión y de definir qué queremos en la vida. Todo en la vida se supera. Solamente nosotros tenemos que poner el amor, el cariño, el empeño, la dedicación y las ganas para crecer, para determinar cuándo debemos despedirnos de algo que nos puede estar causando un daño o que simplemente tenemos que hacerlo para vivir situaciones que nos van a llevar a experimentar situaciones mejores. Y hay que entender que la despedida no es un cambio final. Algunas pueden ser transitorias, como cuando nos mudamos o cuando tenemos una relación a larga distancia. Estas despedidas emocionales da paso a una nueva forma de relación o de conexión con esa persona o la situación. Imagínense que si estamos viviendo una relación a distancia y nos despedimos de esa relación a distancia porque ya esa persona va a estar con nosotros. O que nos vamos a mudar y estábamos solos y ahora nos vamos a reencontrar con nuestra familia. O sea, después de eso hay algo que nos está esperando. Así que la despedida no significa que todo se termina, sino que algo nuevo puede empezar. Esto puede ser una despedida simbólica, incluso hasta dejar los malos hábitos, hasta esas creencias limitantes, hasta de ellos nos despedimos y es importante despedirnos de ellas. Hay que aprender a redefinir las despedidas. No es necesariamente tiene que ser vista como algo negativo, sino como algo que permite la creación de nuevas experiencias o nuevas relaciones.
Vamos a comenzar a hablar y escudriñar esas despedidas. Y vamos a comenzar por una muy importante, la que no nos gusta a nosotros como padres. Y es la despedida de los hijos. Cuando nuestros hijos nos dicen, mamá, papá, dejo el nido y me voy. Ay, Dios mío. Cuando nos dicen nuestros hijos algo como eso, se nos derrumba el mundo. Porque nosotros quisiéramos tener a nuestros hijos ahí siempre, a nuestro lado, cuidándolos, protegiéndoles, dándoles facilidades incluso, para que ellos no vivan situaciones que tienen que vivir. Yo lo viví, he vivido esa experiencia con mis 3 hijos. Con la primera persona que viví esa experiencia fue con mi hijo Kevin, cuando un día me dijo, mamá, me voy a España. Ay, Dios bendito. Tantas cosas me vinieron a mi mente. Uy, es como que te enfrentan a un duro golpe. Es un desgarramiento emocional. Vivir eso no tiene nombre. Wow, esas son las expresiones que nosotros decimos cuando nos enfrentamos a esa situación. No puedo soportar eso. Y ahí comienzan esos pensamientos a abordarnos y a llenarnos nuestras cabecitas de cosas, ¿no? Desde lo bueno hasta lo malo. Y sentimos tristeza, pero también sentimos orgullo de ver que nuestros hijos se independizan. Es una etapa difícil en nuestra vida como padres, pero ¿saben una cosa? Tenemos que entender que nuestros hijos siempre van a estar allí y nosotros también vamos a estar allí para ellos. Pero también tenemos que dejarlos crecer, madurar. Yo entendí que nuestros hijos también tenían que equivocarse y que era necesario que ellos se equivocaran o que se equivoquen, porque ellos tienen que aprender a resolver, ellos tienen que aprender a madurar, ellos tienen que aprender a crecer, a valerse por ellos mismos. Y ahí es donde nuestros hijos empiezan a poner en práctica lo que nosotros como padres hemos enseñado. Y ahí es donde nosotros comenzamos realmente a recoger las cosechas de lo que sembramos en ellos. Créame que para mí fue muy difícil, y no solamente para mí, porque esto también hablamos como padre que nos duele, nos desgarra el alma, pero para nuestros hijos también es doloroso. Para nuestros hijos enfrentarse a situaciones difíciles que ellos nunca en su vida se han enfrentado también es duro y es doloroso, es fuerte. Nosotros lo vivimos. Y ver cómo mi hijo crecía, cómo se enfrentaba a situaciones muy duras, situaciones dolorosas, donde llegó a un país donde ni siquiera conocía, donde no sabía ni cómo manejarse, ni cómo vivir situaciones a las que nunca estuvo acostumbrado. Ahí es donde él realmente comenzó a enfrentar la vida, su propia vida. Y esto no es malo que nuestros hijos lo vivan y lo experimenten. Porque en cualquier momento de la vida, ellos tienen que enfrentarse a vivir esa situación. Tanto ellos como nosotros. Es como yo digo ahora, después de 9 años, yo me siento como el águila, atenta, observando de lejos, pero nunca sin quitarle los ojos de encima. ¿Por qué? Porque nosotros como mamá, como papá, debemos siempre que estar atentos a nuestros hijos y estar allí para apoyarlos, para al momento en que ellos también pueden sentirse derrumbados, tristes, frustrados. Ahí es donde nosotros tenemos que secarnos nuestras lágrimas, respirar bien hondo y decirle a nuestros hijos, vamos, que usted sí puede, usted lo va a lograr. Entonces, desen cuenta de que la despedida no es mala, nos ayuda a crecer a ambos, como familia,
como padres, como hijos, crecen ellos y crecemos todos. Entonces comencemos a ver la despedida de nuestros hijos cuando se van de nuestro nido como algo positivo. Duele, sí, mucho, muchísimo. Pero a medida que nos vamos acostumbrando, a medida que vamos entendiendo y aceptando, todo va cambiando. Yo pasé un año llorando todos los días de mi vida, de esos días. Uy, fue difícil. Y secarme las lágrimas para que mi hijo no me viera en esos momentos. Pero aprendí, entendí y acepté. Y cuando comencé a aceptar, todo comenzó a cambiar. Y estos son procesos que vivimos y tenemos que vivir. Así que padres, si están viviendo esta situación, créanme que se lo digo con toda la experiencia del mundo que he tenido que ver partir a mis 3 hijos. Catherine está en Estados Unidos, Karen estuvo en Venezuela. Y el ver partir a cada uno de mis hijos a diferentes lugares, a enfrentar situaciones diferentes. Catherine acompañada de su esposo y de su hijo, Kevin solo, Karen sola. Y eso me enseñó a mí a entender muchas cosas de la vida. Incluso a vivir nuevas experiencias como madre. No es fácil, pero me enseñó. Y hoy por hoy puedo decir muchas otras cosas, pero eso lo vamos a hablar en un podcast más adelante, que ya les tengo preparado. Vamos a hablar ahora sobre esa despedida a través de la muerte. También la viví. El duelo habla de cómo la muerte de un ser querido es una de las despedidas más dolorosas. ¿Por qué? Porque sabemos que no vamos a volver a estar con esa persona. Y esta es una de las despedidas que más nos enseña sobre el amor, la vulnerabilidad y el proceso de sanación. Aceptar lo que no puedes controlar. Nosotros no podemos controlar la muerte, eso está escrito. Debemos aprender a aceptar la muerte como parte natural de la vida. Y el enfrentarnos también a esta situación nos lleva a encontrar esa paz interior. ¿Y cómo lo hacemos? Honrando a esa persona que se va. Hablar de sus recuerdos. Sanar y mantenerlos presentes en el corazón. Las personas que no me conocen, mi esposo Eduardo falleció hace ya casi 4 años. Y enfrentarme a esta partida que no estaba o no estábamos preparados para esto, fue una gran sorpresa para nosotros como familia, para mí como esposa. Enfrentarlo no fue fácil, fue muy duro. Y enfrentar esta situación nos lleva a diferentes etapas de la vida. Y esto nos lleva a nosotros a crecer. A crecer. No es fácil enfrentar la partida de un ser querido, de una persona a la que amas, pero también con mucha responsabilidad puedo decirles que el aceptar, el dejar ir, el reflexionar, más que todo yo pienso que es aceptar primero la voluntad de Dios. Y algo que me llevó a estar en paz conmigo misma es que pude haberle dado a Él todo lo que pude darle hasta el último momento. Yo recuerdo que mi última palabra para Él fue: te amo. Y Él se fue sabiendo que lo amaba. Y eso es importante, por eso es importante decir lo que sentimos por esa persona. Y yo los motivo a que
Si estamos viviendo una situación donde sabemos que esa persona se va a ir por alguna enfermedad o sabemos que esa persona pronto va a estar en otro lugar, manifiéstenle lo que sienten por esa persona. Perdónense incluso si es necesario vivir ese momento de perdón. Eso es sanación. Eso es traer paz a nosotros o a la persona que lo esté viviendo y a la persona que está partiendo. Son procesos y hay que vivirlos. Hay que aprender a vivir estos momentos donde la vida nos enseña tantas cosas. A pesar de que es un dolor muy fuerte, el hecho de que esa persona ya no va a estar contigo, créanme que después de toda esta situación hay cosas importantes que vienen detrás de esto. Yo lo entendí, lo comprendí y hoy por hoy lo estoy viviendo. Tenemos que permitirnos vivir estos duelos, estos momentos, esta transición en nuestra vida, pero siempre pensando que estos momentos son pasajeros, hay que aprender a superarlos, hay que aprender a vivirlos, respetarlos, honrarlos, aceptarlos y continuar. Porque aún nos queda vida a nosotros para seguir. Y ahí es donde está el aprendizaje de cómo nosotros salimos de todas estas situaciones, ¿no? Y de esto se trata este podcast, de brindarte herramientas para que tú puedas seguir adelante si estás viviendo alguna de estas despedidas. La despedida de una pareja, la ruptura o la separación. El dolor del final de una relación, las despedidas amorosas a menudo son profundas y puede traer una sensación de pérdida no solo a la persona, sino sobre las personas que rodean la familia. También esa conexión emocional que compartían en pareja. Recuperarse de una separación nos ayuda a reflexionar sobre cómo nosotros hemos actuado durante esa relación, si ha sido una separación o tuvimos una relación dolorosa. Esto nos tiene que llevar a nosotros a abrir una puerta de autoconocimiento profundo y también a un nuevo comienzo. ¿Cómo aprender de una relación fallida? Esa es una pregunta que te puedes hacer si estás viviendo esta separación, si estás viviendo esta despedida. Y es parte de un cierre emocional. Muchas veces es sano, a veces no lo es. A veces está lleno de resentimientos, de odio, de traiciones. Pero hay que seguir adelante y tratar en lo posible de emocionalmente hacerlo de una manera saludable. Es de inteligentes terminar una relación saludablemente. Es difícil muchas veces por las situaciones en que se ha llevado la relación o cómo termina una relación, ya sea por infidelidad, ya sea porque se acaba el amor. Por muchas cosas pues se puede terminar una relación y el hecho de despedirse, el hecho de decir adiós, el hecho de decir ya basta, el hecho de decir ya no quiero seguir viviendo esta situación porque me hace daño. Puedes amar a una persona y te puedes despedir de ella al mismo tiempo, sí. El hecho también de amar a una persona y tener que vivir esta situación de despedirte porque te está causando daño, esto también es amor.
Es amor para ti, es amor propio, es quererte, es amarte, valorarte tú primero por encima de todo. Y muchas veces nos toca despedirnos de alguien que amamos, alguien del que no hubiésemos querido separarnos ni despedirnos, pero no podemos poner en sí por encima de nosotros mismos a nadie. Y mucho más si nos está causando daño y mucho más si esa persona no se está dando cuenta o no está valorando el amor ni lo que le estás entregando. Entonces, ahí es donde esas rupturas llenas de sentimientos, llenas de dolor, llenas de tantas emociones, llegan incluso a hacerte sentir menos, llegan a hacerte sentir que no vales nada, llegan a hacerte sentir tantas cosas, pero lo importante es dar el primer paso. Y una vez que dejes el primer paso, que dejas el miedo, o si tienes miedo, con miedo y todo, hazlo. Despídete de lo que no te hace bien. Despídete de lo que te causa daño, de lo que no te hace feliz. Despídete de quien no te ama, de quien no te valora, de quien no te quiere. Despídete de lo que no te deja vivir. Porque una persona que no es amada, que no es valorada, que no es querida, que no es considerada, que no es mimada, no merece seguir allí. ¿Y qué podemos lograr nosotros después de esa despedida? Lo primero es recuperar tu amor propio. Es recuperarte a ti misma. Es recuperar el valor que tienes como persona, ya sea hombre o mujer. Cuando ya tú sientas que hay una relación donde no puedes seguir, donde no te están valorando, despídete. Te puedo asegurar que después de eso, ¿hay dolor? Sí. ¿Hay situaciones, recuerdos? Sí. Pero todo está en tu mente también. Hay que comenzar a trabajar la mente. Como yo digo, comenzamos a tener esas luchas mentales. Ahí es donde comenzamos nosotros a cambiar esos patrones mentales que nos han tenido atados a eso, a esa situación. Y comenzar a transformarlo, comenzar a transformar esos pensamientos que nos han tenido limitadas allí o limitados y a comenzar a trabajar en nosotros mismos, en ese amor propio, a sanar nuestras heridas y a continuar. Y una vez que comiences a sanar, una vez que comiences a vivir, te vas a poder dar cuenta de que valió la pena despedirte. Porque comienzas a ver los cambios en ti. Y a lo mejor comienza a ver los cambios también en esa persona, porque a lo mejor esa persona se va a ir dando cuenta de los errores que cometió, de lo que hizo. Y muchas veces hay personas que necesitan esos sacudones. Hay personas que incluso después de despedirse se dan cuenta de que su amor es mucho más grande, de que hay que cambiar, que hay que reflexionar y que hay que vivir de una manera diferente y se pueden dar una segunda oportunidad. Pero entonces valió la pena esa despedida para que puedas volver a recapacitar y se puedan dar una nueva oportunidad. Pero si no hay cabida para una nueva oportunidad, hay que continuar. Porque a lo mejor te encuentras con un amor que sí te va a valorar, que sí te va a amar, que sí te va a dar y vas a poder vivir todas esas experiencias maravillosas que quieres vivir. Entonces es importante aprender a vivir. ¿Nos equivocamos? Sí, todos. No hay una persona que no se equivoque. Pero también tenemos que aprender de esto. Así que no se queden en eso. Yo creo que he vivido toda esta experiencia. ¿Cómo lidiar con las despedidas? Lo primero que tenemos que hacer es permitirnos sentir. Y permitirnos sentir es vivir el proceso emocional, no evitar las lágrimas o el dolor. Eso no lo podemos evitar. Tenemos que vivir ese proceso. Y una vez que vivamos ese proceso, pasamos al paso siguiente, que es sanar.
Y después vamos al próximo paso, que es aceptar lo que sentimos y tenemos que vivirlo. Eso es parte de un ciclo de nuestra vida. Esto es una situación que es un ciclo natural de la vida. Y aunque no siempre se disfruta, forma parte de lo que nos permite avanzar y solucionar. Es importante también apoyarnos y rodearnos de personas que nos ayuden a vivir este proceso de despedida, ya sea con una familia, con un amigo o incluso, y si es necesario, con un profesional para que los ayude a superar el dolor. Dios pone personas maravillosas en nuestros caminos para vivir estas situaciones y para que nos acompañen. Y esa persona que muchas veces nos acompaña también ha tenido que vivir situaciones porque su propia experiencia le permite poder ayudar a esa otra persona con la que Dios lo ha puesto en el camino. Hay que aprender a cerrar esos ciclos, y lo importante que es encontrar una forma de cerrar esos ciclos para luego permitirnos abrir un nuevo comienzo. Y de eso se trata. Yo hoy por hoy puedo decirles que una vez habiendo vivido cada una de estas despedidas, hoy soy una mujer diferente. Tuve que vivirla y soy agradecida a Dios por haberme permitido vivirlas. Crecer, madurar, enfrentarme e incluso hasta enseñar. Cuando nos despedimos incluso hasta de estos trabajos, estos empleos, de nuestras carreras, podemos sentir ansiedad, miedo a lo desconocido. Cuando nosotros no nos enfrentamos a estas despedidas en nuestro trabajo, también tenemos la oportunidad de encontrar nuevas oportunidades que surgen, a buscar nuevos caminos, a dejar atrás esos empleos que nos han brindado también oportunidades, pero que una nueva carrera, un nuevo empleo nos puede también ayudar a nosotros a aportar crecimiento personal, que nos puede ayudar incluso a tener más remuneración. Esto nos puede incluso llevar a una nueva vocación, a buscar nuevos proyectos, a crecer. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a estas despedidas de trabajo o de alguna carrera profesional, también es importante entender que nos estamos enfrentando a un nuevo comienzo. No miren la despedida como malo. Mire, ya yo les hemos hablado sobre las despedidas anteriores y he podido abrir mi corazón, he podido hablarle de lo que yo como mujer he podido sentir y vivir. Y este cambio también lo he vivido. Yo también he tenido que desprenderme o separarme o terminar en un empleo. Yo hice muchas cosas y he tenido que ir dejando cosas, pero esto me ha abierto la oportunidad de crecer profesionalmente, crecer personalmente. Y créanme que esas experiencias que tuve anteriormente como docente me ha ayudado ahora en lo que estoy haciendo. Porque uno cuando tiene vocación de algo que a uno le gusta, que uno ama, como enseñar, eso no se pierde, eso continúa ahí. Entonces es importante saber que, que podemos, que podemos utilizar esas herramientas para crecer, para avanzar, para poder lograr nuevas metas, para alcanzar nuevos sueños. ¿Se dan cuenta de cuán importante es despedirnos para poder alcanzar nuevas cosas?
Wow, tremendo tema el que hoy estamos analizando. Y les prometo que el que viene, el próximo podcast, es maravilloso, porque va a estar enlazado a este podcast que estamos analizando el día de hoy, así que no se lo pueden perder. La despedida de los amigos y los familiares por mudanza. Ay, Dios mío, también lo viví. Yo creo que he vivido todas la despedida, pero esto me ha hecho más fuerte sobre todo eso, más fuerte. Como saben y los que no saben, mi nombre es Magdalia Ágreda y soy venezolana. Y como muchos de mis compatriotas hemos tenido que salir de nuestro país. Yo me encuentro actualmente en Perú, en Lima, Perú, mi segundo hogar, mi segundo país, donde he aprendido, me ha dado muchas oportunidades. Se dan cuenta de que no ha sido malo el hecho de salir de mi país. El salir de mi país me proporcionó muchas cosas, incluso crecer, vivir y enfrentarme a nuevas oportunidades, nuevas situaciones que jamás en mi vida pensé que iba a vivir. Y despedirnos de nuestros amigos, de nuestros familiares porque nos mudamos, ya sea de una ciudad, de un país. Wow, a mí me tocó vivir esta situación. Ya les he hablado que me tocó despedirme de mis hijos, mi primer matrimonio, luego me despedí de mi esposo, Eduardo. Me tocó despedirme de mi familia, de mis amigos, para poder comenzar una nueva vida. Se te hace un nudo en la garganta y te desgarra el alma el saber que te vas a despedir de unas personas que amas, que has compartido con ellos toda la vida y que te vas a enfrentar también a la posibilidad de que no puedas reencontrarte nuevamente con ellos. Algunos parten, se van. Yo dejé familia en Venezuela que hoy ya no están y que al mi regreso a Venezuela, ya sea porque me regrese a vivir o porque vaya a visitar a mi familia, no van a estar. Y duele, sí, pero miremos el lado positivo de esto, porque este tema no es hablar del dolor. Yo les pongo mi experiencia del dolor que viví, de lo que sentí, pero también les estoy hablando de lo que se vive después de esto. Porque no te puedes quedar arraigado de que dejé a mi mamá, dejé a mi papá, dejé a mis hermanos, dejé a mis amigos y quedarte allí estancado. No. Tú viniste a un nuevo país o te estás enfrentando a una nueva, a una nueva, a esos cambios geográficos. Te estás enfrentando porque tú estás buscando nuevos horizontes, una nueva vida, transformaciones, cambios, mejoría. Y por eso lo haces. Entonces es importante enfrentar y también, o sea, te duele, pero enfrentar eso, vivir el proceso, pero no quedarte estancado allí, sino que tienes que salir adelante, tienes que aprender. Y a nosotros nos tocó estar en un país donde no conocíamos nada. Y hoy por hoy, casi 8 años acá en el Perú, ya es totalmente diferente mi pensamiento, lo que siento. Pero enfrenté la situación, aprendí, aprendí a convivir con nuevas personas, aprendí a entender su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de ser. Y esto me llevó a mí a crecer en este país. Me está enseñando a valorar muchas cosas que a lo mejor anteriormente no había valorado, no había pensado, pero una vez que estás lejos de tu familia, estás lejos de tu país, estás lejos de muchas cosas, te llegan incluso a querer y amar más a tu país, a tu gente y a valorar y a querer
y aceptar a las personas que estás conociendo nuevas. Entonces esto es un cambio, es una oportunidad. Son nuevas conexiones. Esto nos va a llevar a nosotras a nuevas relaciones con nuevas personas, a nuevas experiencias. Y hay que vivirlas. Y yo invito, si ustedes están pensando en irse a otro lugar o le va a tocar despedirse de alguien que se va, entonces ustedes saben lo que mejor pueden hacer por esas personas que se van. Es darle ánimo, es brindarle fortaleza a través de las palabras. Porque no podemos despedirnos de una persona que se va a otro país y decirle, ay, con las lamentaciones. No, eso no. No hagan eso. Porque es que ustedes no saben a qué se va a enfrentar esa persona. Y recuerden que la palabra tiene poder. Y recuerden que esa persona puede estar enfrentando situaciones o podrá enfrentar momentos que esa palabra que les has dicho puede impactar en su vida o en cualquier situación que puedan vivir más adelante. Así que despedirnos de estas personas a través de una palabra de poder, de darle ánimo y de saber que si presenta cualquier situación, allí podemos estar para brindarle un consejo, una palabra. Es importante, de verdad que es muy importante. Vamos a hablar sobre las despedidas simbólicas de una etapa de la vida o de una creencia. Dejar atrás viejos hábitos o creencias limitantes. De ellas tenemos que nosotros despedirnos. De esas creencias que nos están limitando, de esas creencias que no nos está permitiendo cerrar ciclos de crecimiento personal. Como dejar los miedos, como dejar los hábitos de destrucción o creencias que no nos sirven. De ellas tenemos que despedirnos. De esas creencias que nos están limitando y que no nos está permitiendo crecer. Incluso hasta no nos está permitiendo amarnos a nosotros mismos. Una vez que nosotros nos despedimos de esas creencias, de eso que nos está haciendo daño, de eso que no nos está permitiendo vivir nuevas experiencias, a ellas tenemos que decirle adiós. Eso es evolución. Eso es una oportunidad. Estas creencias limitantes nos impiden avanzar hacia una mejor versión de nosotros mismos. Y es importante aprender a despedirnos de todo aquello que, como les dije hace un rato, no nos sirve. Enfócate en las lecciones de la resiliencia, la aceptación y cómo las despedidas, aunque sean dolorosas, nos permite crecer, aprender y avanzar. Cerrar un ciclo es el inicio de una nueva oportunidad, de un nuevo comienzo. El cerrar ciclos nos permite abrir puertas a nuevos retos, nuevos aprendizajes, a nuevas oportunidades. Hoy hemos hablado de un tema muy importante. Ha sido un tema bien satisfactorio para mí porque he vivido todas estas experiencias y créanme que hoy por hoy puedo decir mi vida cambió. Y cambió para bien. Y eso hoy quiero decirte. Si estás viviendo alguna de estas despedidas, no te quedes allí. Sal. Sal de allí. Enfrenta esa despedida con amor. Ámate, quiérete, valórate. Y vive tus momentos. Vive tu dolor. No te estoy diciendo que no llores. No te estoy diciendo que no la vivas. Vívelo.
pero seca tus lágrimas cuando ya hayas llorado lo suficiente, seca tus lágrimas y que esas mismas lágrimas te impulsen a abrir la puerta que te va a permitir vivir nuevas experiencias, nuevas emociones, nuevas sensaciones, una nueva vida. Es un aprendizaje, es un momento, esto es parte de la vida. Y algo importante es que vas a poder brindarle a otras personas a través de tu experiencia un consejo, una sabia palabra. Porque es que no todo se queda allí. La vida continúa y mientras tengamos vida tenemos oportunidad. Y mientras tengamos oportunidad tenemos que vivirlas, tenemos que sentirlas. La despedida no es el fin, sino una invitación a reinventarnos y abrazar lo nuevo que está por llegar. Cada adiós, aunque sea doloroso, es un pase hacia algo mejor. Y así llegamos al final de este episodio, donde exploramos el poder de las despedidas. A veces lo que parece el final es solo el comienzo de algo nuevo, algo que nos va a ayudar a crecer, a aprender y evolucionar. Si este episodio te ha tocado el corazón o te ha hecho pensar en algunas de las despedidas importantes de tu vida, te invito a abrazar este proceso sin miedo y con esperanza. Las despedidas, aunque son difíciles, siempre tienen un propósito preparado mejor por venir. Recuerde que tenemos a Dios, que es el que ha estado escribiendo nuestra historia. Y Él tiene muchas cosas preparadas para nosotros. Gracias por acompañarme en este viaje emocional. Recuerda que cada despedida es una oportunidad de renovación y que siempre podemos encontrar esa paz en el momento en que comenzamos a cerrar esos ciclos. Si te ha gustado este episodio, no olvides compartirlo, suscríbete a mi canal y como siempre déjame un comentario o alguna reflexión. Nos escuchamos en un próximo episodio, nos vemos muy pronto. Recuerda que te hago una invitación a nuestro próximo episodio que va a estar espectacular. Va a estar enlazado a este episodio y si este episodio te impactó, nuestro próximo episodio te va a gustar aún mucho más. Así que no te lo puedes perder. Recuerda suscribirte a mi canal y si te ha gustado este episodio, compártelo. Porque estoy segura que hay otras personas por allí a tu alrededor que pueda estar viviendo cualquiera de estas despedidas. Compártela para que le puedas dar la esperanza que después de una despedida viene un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, un nuevo crecimiento y sobre todo una nueva oportunidad que muchas veces otras personas no las tienen. Así que hay que compartirlo, regálame un like, que esto me va a ayudar a mí muchísimo. Y déjame un comentario. Si gustas compartir tu propia experiencia conmigo, te voy a estar leyendo. Muchas gracias. Mi nombre es Magdalia Ágreda y estoy feliz de haber compartido parte de mi vida en este episodio. Nos vemos en el episodio número 13. Que pasen una feliz noche y muchísimas gracias por estar allí presente.